Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este curso online de manejo práctico en carcinoma escamoso de cabeza y cuello recurrente o metastático. Primero quiero dar las gracias a MSD por colaborar con este evento, que sin ellos no sería posible, como sabéis. Y por supuesto quiero dar las gracias a los participantes y a los que van a hablar, que son de primera, a Yolanda, a Lara, a Ainara y a Santiago, que son, vamos, ponentes de primera y nos van a hablar de este tema con mucho conocimiento para que podamos poner, pues eso, en común nuestras dudas y el manejo que hacemos cada uno en estos pacientes. Os recuerdo que Tomakaku es un grupo multidisciplinar. Tenemos una página web que es www.tomakaku.es, muy sencilla de acordarse, y que los que no estéis inscritos os podéis inscribir cuando queráis y estar al tanto de todos los eventos y cursos y cosas que haremos en el futuro. Así que lo dicho, bienvenidos y doy paso a la moderadora, a la doctora Yolanda Escobar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lisardo, por, como presidente del Tomakaku, dar la bienvenida a esta reunión. Muchas gracias a MSD por sponsorizarla y muchas gracias a todos los que estáis al otro lado por decidir pasar esta parte de la tarde con nosotros. Como podéis ver en el título, aquí de lo que vamos a hablar es del manejo práctico de los tumores de cabeza y cuello recurrentes y metastásicos. Y es muy importante tener en cuenta lo del manejo práctico, porque desde la revolución que ha causado la irrupción de la inmunoterapia en el tratamiento de estos pacientes recidivados metastásicos, se nos han ido planteando numerosas situaciones que difieren bastante de, tanto en el aspecto de los pacientes como en el aspecto de los resultados de los ensayos clínicos. Los pacientes de los que vamos a hablar no son, por lo tanto, idénticos a los que tienen unas características capaces de hacerlos reclutables para los ensayos clínicos. Y tampoco los colaboradores de esta reunión lo van a hacer a título de investigadores, sino a título de clínicos, de oncólogos que trabajan viendo pacientes, muchos pacientes y muy distintos pacientes de cáncer de cabeza y cuello. La solución de los problemas diarios en pacientes complejos y en un medio laboral donde la prisa e incluso la soledad son la norma, pues muchas veces hacen que se nos susciten toda clase de dudas y de incertidumbres y que muchas veces no encontremos realmente a alguien que nos dé la solución o que por analogía con el manejo de una situación parecida a la nuestra nos apoye en nuestras decisiones. Las características fundamentales de nuestros pacientes, de nuestros pacientes las sabéis muy bien, de nuestros ponentes, es que son lo suficientemente jóvenes para tener empuje, entusiasmo y ambición, pero también son lo suficientemente maduros para ser humildes, para reconocer las incertidumbres en las que nos movemos muchas veces en el manejo de estos pacientes y para buscar consensos o apoyo en algunos casos en determinadas opiniones. Por eso considero que son los ponentes ideales para aquellos de vosotros que estéis buscando referentes y apoyos en una patología tumoral donde muchas veces la realidad clínica supera la ficción. Paso pues ya a presentarlos. Los tres ponentes son la doctora Lara Iglesias, oncóloga médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, la doctora Ainara Soria, oncóloga médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y el doctor Santiago Cabezas, oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Cada uno de ellos nos va a presentar un caso clínico con sus peculiaridades, incluso a veces incluido fuera de lo que sería el esquema estándar habitual. Y todo esto es para que vosotros aprendáis a manejaros en situaciones, ya digo, complejas y dificultosas. Aparte de atender cuidadosamente, tenemos para vosotros un chat en el cual podéis participar. Creo que además debéis participar. Después de cada intervención, que durará aproximadamente 15 minutos, tendremos 5 minutos de debate sobre el caso concreto que presenta cada ponente. Y ahí vosotros podéis en el chat perfectamente decirnos lo que pensáis, tanto como pregunta, como discusión o como crítica o como lo que os parezca. Después de los tres casos, lo que haremos será un debate más general con cuestiones más
más complejas quizá, o dudas que tengáis sobre manejos distintos a lo mejor del caso clínico en concreto que se ha presentado. Y finalmente, pues cerraremos el evento con unas pequeñas conclusiones. Quiero recordaros que en la parte basal, en la parte inferior de vuestra pantalla, tenéis el icono del chat y a través de él es como podéis participar después de cada presentación y también en el debate final. Sin más, quiero dar paso a la primera ponente, a la doctora Lara Iglesias, que nos va a presentar un caso que va a ser manejado con la combinación de quimioterapia e inmunoterapia en primera línea. Adelante, Lara. Muchas gracias, Yolanda, por tu presentación. No sé si cuántos somos de jóvenes, cuánto de maduros, pero de que vemos muchos pacientes es lo que de verdad puedo dar fe, que vemos muchos pacientes a diario. Bueno, pues de lo que vamos a hablar es de esta primera línea de carcinoma escamoso de cabeza y cuello, y en vez de empezar con teoría, pues vamos a ir directamente a un caso clínico que se nos planteó aquí en el 12 de octubre. La primera valoración de este paciente nos llega un varón de 72 años, con lo que parecía muy poquitos antecedentes personales, pues simplemente venía que había sido esfumador desde el año 2009, unos antecedentes de unos pólipos nasales que no le habían dado más complicación y una anemia ferropénica por la que tomaba de forma intermitente algo de hierro oral. La siguiente pregunta que hacemos a nuestros pacientes antes de meternos con su enfermedad oncológica es saber un poco su situación basal, que para nosotros es fundamental. Pues este paciente vivía con su esposa era la cuidadora principal y su esposa estaba sana. Este paciente llevaba una traqueostomía y una gastrostomía porque tenía una historia oncológica previa, que ahora os las contaré, que manejaba con facilidad entre él y su señora. Y su estado general era un estado general bueno, obviamente limitado por esa gastrostomía y esa traqueostomía, pero todos los días daba un paseo diario y se encargaba de hacer todos los recados y todas las compras de la casa. El paciente había empezado con un dolor de 2 meses de evolución y nos cuenta que toma todo este tratamiento. Estaba con un parche de fentanilo de 12 y de 25, 2 parches juntos, que tenía que cambiar cada 48 horas porque no aguantaba 3 días, su protector de estómago, su gabapentina cada 12 horas por dolor de una lumbalgia que tenía antigua, su diazepam de 5 miligramos antes de acostarse, que llevaba puesto pues, muchísimos años y que no nos planteamos quitar en ningún momento, y luego paracetamoles, nolotiles y sebredoles conforme necesitase para intentar calmar ese dolor. Bueno, pues su historia oncológica había empezado 10 años atrás, que había tenido un tumor de hipofaringe, un T4N1M0, que se había hecho quimioterapia de inducción, había recibido 3 ciclos de TPF sin necesitar ingresos hospitalarios y después había recibido radioterapia definitiva con 2 ciclos más de cisplatino, alcanzando una respuesta completa. Sin embargo, al año, por una sospecha de recidiva en la exploración, y tanto en el TAC como en la exploración ORL, se le realizó una cirugía de rescate con una laringectomía total, un vaciamiento radical derecho, con un colgajo pectoral y un colgajo deltopectoral, con un resultado de anatomía patológica de no evidencia de enfermedad. Pero a partir de ahí comenzaron pues, muchas de sus complicaciones. Hubo que hacer una faringoplastia en 2010, presentó una fístula nueva fístula en 2011 y acabó cerrando esa fístula, pero precisó dilataciones esofágicas para intentar comer, quedándose con una ingesta muy, muy básica, por lo que tenía la gastrostomía. El diagnóstico actual era de un carcinoma epidermoide de orofaringe. Ese dolor que el paciente presentaba a la hora de tragar se traducía en una úlcera que se había biopsiado y sabíamos que tenía un HPV negativo. Se consideró un tamaño T4 y obviamente era ya irresecable y no había posibilidad de reirradiar porque coincidía con las áreas de irradiación de su tumor de hipofaringe previo. Al paciente le explicamos, le pedimos pruebas para ver un poco su situación y lo que nos encontramos en la segunda valoración es que ha tenido un sangrado por la cavidad oral, aunque autolimitado, que fue a urgencias para que lo lase otorrino, que ve la úlcera en el trígono retromolar izquierdo, pero no ve nuevos signos de sangrado y no había vuelto a sangrar desde que había llegado a casa. El dolor con la subida que habíamos hecho de parche y de la gabapentina estaba mejor controlado y su estado general pues tenía una altura y un peso de normopeso
y no había lesiones visibles para nosotros en cavidad oral, no vimos restos de sangrado y ya le habíamos pedido la colocación de un PIC que venía sin problemas de sobreinfección. En las pruebas nos encontramos una anemia normo-normo con el resto de la analítica normal, salvo que vemos un hipotiroidismo con una TSH de 39. Esto nos pasa a veces cuando los pacientes son dados de alta después de haber recibido una radioterapia y nadie se encarga de pedir una TSH anual. Entonces, ahí empezamos ya tratamiento sustitutivo. Esto no se puede achacar a ningún tratamiento nuestro específico, sino que probablemente venía de su radioterapia previa. En el TAC basal que se hace, presenta una tumoración en base de lengua izquierda, en el surco glosoamigdalino, y una adenopatía es en el espacio vascular derecho, contralateral, y una lesión hepática en el borde anterior izquierdo, compatible con metástasis. Estas son las imágenes. La verdad es que la anatomía está bastante borrada con todos los antecedentes que tenía de radioterapia y de cirugía, pero básicamente esta es la úlcera que presentaba. Los bordes no son nada nítidos, no capta contraste de una forma muy nítida. Esta es la adenopatía derecha y esta es su lesión hepática anterior. Bueno, pues con esto que nos encontramos, que tenemos que decidir qué tratamiento hacemos con este paciente, y este paciente presentaba un tumor de orofaringe, que ahora ya sabíamos que era un 4C, porque hablamos de una metástasis hepática única, y que tenemos que empezar una primera línea. ¿Qué cosas tenemos en cuenta en nuestro hospital cuando vamos a empezar una primera línea? Pues absolutamente todas las que vienen aquí. El sexo, varón, pues mejor para él porque está más representado en los ensayos, porque la mayoría de los ensayos se han hecho en varones. 72 años, bueno, pues los pacientes con mayores de 72 años están representados en los ensayos de primera línea de cáncer de cabeza y cuello, y lo único que nos indica el que un paciente tenga más de 70 años es que probablemente tengamos que hacerle una valoración geriátrica inicial. En este paciente no se le hizo en su día, hecha a día de hoy era más de 14, el G8. El ECOG era de 1 porque a pesar de esas morbilidades que había tenido mantenía un buen estado de ejercicio físico, estaba bien, salía a la calle, tenía un buen apoyo social, que sabéis que para nosotros es fundamental de cara a qué tratamiento podemos plantear. Hablábamos de una enfermedad voluminosa y con riesgo de sangrado, que ya le había dado un susto en la semana previa. Y en cuanto a comorbilidad, tenemos una anemia ferropénica, en principio fácil de controlar, y no le había quedado neuropatía residual, a pesar de la dosis recibida de cisplatino, y sí que le había quedado algo de hipoacusia. La tolerancia a la quimio previa pues, había sido buena, no había tenido toxicidades grado 4, y de cisplatino llevábamos ya 425 miligramos metro cuadrado, las 3 dosis de inducción más las 2 dosis de quimio-radio. En cuanto a si tiene necesidad de antibiótico o corticoides, no hay ninguna enfermedad autoinmune, no precisa corticoides y no necesitaba antibióticos, no estaba en ningún proceso infeccioso en ese momento. Y las características del tumor, pues el HPV negativo, pues hay que saberlo, aunque a día de hoy no nos cambia qué tipo de esquema vamos a empezar, y por supuesto saber el PDL1. Su PDL1 medido por CPS era de 10. Conjuntando todas estas características, consideramos que el mejor tratamiento para este paciente es la combinación platino 5-FU pembrolizumab, pero en vez de cisplatino consideramos que va a ser mejor añadir carboplatino por todas las dosis previas que llevaba ya de cisplatino este paciente y la hipoacusia que ya tenía. Bien, empezamos el tratamiento. Tras el primer ciclo, lo único que podemos decir es que el paciente tiene buena tolerancia. Aquí recalcar que la colocación del PIC nosotros la hacemos a través de enfermería, no tenemos mucha dificultad, nuestra demora está en torno a una semana, no suele tardar más en colocarse. En este paciente no le hice en su momento determinación de DPID, a día de hoy sí que la hago antes de empezar el 5-FU y es analítica de sangre con un volante pues, muy pesado porque tenemos que enviarlo fuera del hospital, pero los resultados están en 5 días y tenemos un teléfono de contacto por si en algún momento necesitamos acelerar esos resultados del genetista del Gregorio Marañón, Yolanda, que es encantador y que nos puede dar los resultados incluso en 48 horas si hiciera falta. Después de empezar, a estos pacientes, aunque sabéis que el tratamiento es cada 3 semanas, yo les suelo hacer un control clínico a mitad de tratamiento para ver cómo lo están tolerando. La tolerancia había sido buena, nos lanzamos a un segundo ciclo, buena tolerancia, y en la respuesta radiológica lo que nos encontramos es enfermedad estable y no hay toxicidad. Por lo tanto, seguimos 4 ciclos
respuesta radiológica, enfermedad estable, no se ha vuelto a poner más imágenes porque yo lo había valorado como respuesta parcial, pero revisándolo con la radióloga para prepararme el caso, realmente la adenopatía bajó un poco de tamaño, pero no llega a ser una respuesta más allá del 30% y el resto del magma de la lesión en orofaringe no hay una reducción suficiente para poder decir que eso llega a una respuesta parcial. Lo que sí nos aparece ya tras 4 ciclos es una anemia grado 3, que ha precisado 2 transfusiones y ya sí que aparece la neuropatía grado 2 mayor en pies que manos. Por lo tanto, con esos 4 ciclos, teniendo enfermedad estable, decidimos parar ahí, no llegar a los 6 ciclos y hacemos un mantenimiento ya con pembrolizumab. Mantenimiento con pembrolizumab cada 3 semanas que pudimos hacer durante 15 dosis hasta que llegó la progresión radiológica sin llegar a tener en ningún momento el paciente progresión clínica. Y vamos a seguir y ahora os cuento. Lo que me llama la atención, o sea, la selección de este caso me costó porque sabéis que hay oncólogos que tienden a recordar todo lo que les va maravillosamente bien y cómo desaparecen las lesiones y los hay que tendemos más a fustigarnos con aquellas cosas que no conseguimos. Entonces, este caso no me parecía espectacular, pero cuando me he parado a verlos, a conseguir una estabilidad en un paciente de 72 años, que la toxicidad haya sido tan poca, tan baja y que haya estado más de un año, alrededor de 14 meses con enfermedad estable, realmente es un beneficio muy grande, aunque no os pueda mostrar unas imágenes de desaparición de tumor. Y yo creo que esto es algo que tenemos que adaptar y que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes que no son de ensayo clínico. En los pacientes de ensayo clínico con un ECOG muy bueno puedes esperar unas respuestas y puedes esperar distintas evoluciones a las que vamos a tener en la vida real. Pero en la vida real, ganar para un paciente 12 meses libres de progresión de enfermedad significa mucho para ellos. Y en este paciente sí es cierto que el beneficio clínico se planteó desde el primer ciclo, es decir, empezó a tener algo menos de dolor, menos necesidades de analgesia, no necesitaba ya los rescates y no hubo nuevos sangrados. Y luego, como toxicidad que pudiéramos valorar que tuviese que ver con la inmunoterapia, lo único que he encontrado repasando es que sí tuvo una neumonitis grado 2 que retrasó alguno de los ciclos de pembrolizumab, pero que no precisó ingreso, que no precisó más allá que seguimiento y algún ciclo corto de corticoides. Y luego sí que tuvo necesidad de ajustes de levotiroxina por la exacerbación de ese hipotiroidismo que tenía secundaria a su radioterapia. Por lo tanto, para mí, las conclusiones más importantes de utilizar el esquema de combinación de quimio con inmunoterapia es que hay que seleccionar bien a qué pacientes se lo podemos hacer, que este esquema se puede adaptar, como veis no fue cisplatino, como veis no fueron 6 ciclos completos y podemos ir adaptándolo a las necesidades de nuestros pacientes de la vida real. En la práctica clínica me parece fundamental el manejo de toxicidades, que los ciclos, aunque sean cada 3 semanas, si veis que el paciente tiene algún tipo de síntoma que os alarme, que le deis citas antes o que tengáis un acceso fácil a la urgencia y a un oncólogo, a un teléfono, a una enfermera, lo que dispongáis en vuestro centro. Nosotros hemos empezado a tener enfermería por fin en consultas desde hace muy poquito tiempo, desde hace alrededor de un año y intentamos que cada vez se cargue un poquito más de estas consultas de los pacientes, pero bueno, en la época que no lo teníamos y algunos pacientes siguen saltándose a la enfermera y contactando con nosotros. Pero me parece muy importante dejar claro las toxicidades que pueden aparecer para tratarlas en grado 1 o 2 y que no nos vayan a más. Y luego, que esto ya enlazará con la ponencia de Santiago, del doctor Cabezas, es la importancia de qué elegimos primero para ver qué podemos esperar en primera línea y qué podemos esperar en las líneas posteriores. Y luego, si queréis, podemos hablar de qué otros esquemas recibió este paciente cuando progresó. Muchas gracias. Muchas gracias, Lara. Ha sido uno de esos casos que realmente eso no resulta espectacular para poner las imágenes de TAC, pero que el paciente agradece muchísimo porque se le ha proporcionado una calidad de vida bastante duradera, teniendo en cuenta que era un paciente bastante caja de bombas, porque la toxicidad de las quimioterapias, del platino en particular, es acumulativa
y lo que no aparece en primera instancia puede y aparece en segunda instancia. Si no hubo polineuropatía con todo el cisplatino inicial, sin embargo, hay polineuropatía con el carboplatino posterior. Por lo tanto, ojito. Sí. La verdad es que... Dime. No, que la neuropatía es cierto, o sea, es que le interrogué hasta el infinito porque era como en esa dosis de cisplatino es imposible que no notes nada. Bueno, es subjetiva, no tenemos una prueba objetiva, no le vas a hacer aquí un electroneurograma y él relataba que no, pero ya sí que a la tercera dosis del carbo ya dijo que sí empezaba a notar cosas. Pues, por supuesto, estamos abiertos a todos los que estáis conectados. Seguro que este caso os recuerda a alguno vuestro y queréis hacer alguna pregunta, pero mientras lo vais pensando, a mí me gustaría que Lara nos contara qué hizo posteriormente, claro. Porque la historia no acaba aquí. No, eso es lo bonito, es decir, que vas ganando tiempo, ganar tiempo en este paciente es muy importante y luego este paciente entró en un ensayo de cetuximab, más o menos anticuerpo, que obviamente recibió solo cetuximab porque no tuvo apenas toxicidad y solo con cetuximab mantuvo respuesta durante otros 6 meses, que es más de lo que hubiésemos esperado. Y ya a partir de ahí a la progresión ya pusimos taxano. Ya fue el Taxol nuevamente. Y con Taxol volvió a responder, pero la neuropatía nos limitó el tiempo que podíamos mantener el Taxol. Podríamos pensar, Sara, casi que cuando la inmunoterapia hace un efecto, que sea estabilización o respuesta menor, casi cualquier cosa que pongas posteriormente tiene más probabilidades de responder. Sí, probablemente sí. Yo a día de hoy, que el ensayo además salió negativo, pues a día de hoy lo hubiese puesto Taxol cetuximab y creo que probablemente hubiésemos a lo mejor ganado algo más de respuesta. Pero la enfermedad, que parecía como muy agresiva de debut, es como que se quedó parada y ya nunca más volvió a dar esos sustos. O sea, los crecimientos eran crecimientos radiológicos, pero no eran sustos de sangrado, de exacerbación de dolor. La verdad es que sí, o sea, ese grado de estabilización que se consiguió, aunque no sea bonito de ver, realmente es bonito de vivir. O sea, el paciente no tenía que ir a urgencias cada poco, ¿no? Que muchas veces es algo que apenas medimos, pero que yo creo que en cabeza y cuello es fundamental y de lo que más nos agradecen los pacientes y sus viudas cuando vienen a vernos, ¿no? O sea, no tuve que venir a estar viniendo a urgencias cada poco, no tuvimos que ingresar, pudimos estar en casa, casa, hospital, hospital, casa. Es el circuito bueno, ¿no? Otra pregunta que te voy a hacer, veo que tú tienes facilidad para coger una vía central, no exactamente por TACAT, pero igualmente funcional y también tienes facilidad, y más que yo, porque yo no tengo el teléfono del genetista, me ha dado como un ataque de celos incluso, porque yo tengo que hacerlo por la vía normal y esperar a que me aparezca en la analítica. Ya esto tengo que solucionarlo. Pero bueno, ya que tienes el DPD, ya que tienes la vía central, realmente el terror al 5-fluoracilo, ¿tú crees que tiene alguna base? ¿Crees que es el fármaco más tóxico que recibe este paciente? No. O sea, a mí me da miedo la diarrea del 5-FU y me daría miedo. En este paciente lo que sí me esperaba era mucositis. Es decir, el paciente había estado radiado, había tenido por ahí unas cirugías. Yo me esperaba que esas mucosas iban a estar, que en cuanto tocasen el 5-FU iban a hacer llagas. Y no hubo, vamos, creo que recogí algún día mucositis grado 1, pero no hubo realmente aftas, no hubo que usar lidocaína, no hubo mayor problema. Lo que sí me parece fundamental hacer el DPD porque sí que de los 10 últimos que hemos pedido, 4 eran de los metabolizadores medios que necesitan reducción de dosis al 50%. Entonces, sí, no sé qué hubiese pasado. Mutación parcial, déficit parcial, pero claro, efectivamente, se ajusta, pero funciona como si fuera la dosis total, ¿no? O sea que... Sí, claro, y luego prefiero, o sea, el resto del riesgo, pues las anginas y tal, es que este paciente no tenía nada de cardiopatía y no lo llegó a desarrollar nunca. Entonces, o sea, yo me preocupaba más el platino que le iba a poner al paciente y lo que le pudiera dar que el 5-fluoracilo en este paciente. No. Pues los otros ponentes, ¿queréis hacerle alguna pregunta a Lara mientras se anima la audiencia? Porque veo que en el chat no hay nada. ¿Queréis preguntarle algo sobre el caso? ¿Ainara o Santi? No, yo le preguntaría que por qué es lo que hizo que te decantaras por la combinación, por encima de la monoterapia. El sangrado, el riesgo de sangrado.
O sea, el órgano amenazado, o sea, más que... El órgano amenazado, el vaso que estaba ahí que podía darnos un sangrado si no añadíamos algo más que consiguiese algo más de respuesta. Es que... Era buscar más respuesta en este paciente. A mí me llama la atención que nunca se tiene en cuenta en los diseños de los ensayos y metemos en el mismo paquete la recurrencia y el metastásico. Y claro, ahora veréis mi caso fue una recaída mediastínica, te puedes tomar las cosas de una manera mucho más relajada que cuando tienes pues, la situación de zona ya radiada, que ya estaba prácticamente una disección radical, expuesto el vaso, y medio fístula cutánea o la piel ya con ese aspecto de que a la mínima que progrese va a fistulizar. El cuello de este hombre es una rigidez absoluta, o sea, claro. no hay quien pueda entrar ni hacer nada. Claro, y sí, o sea, lo que menos me preocupó fue la metástasis hepática, ¿sabes? Que no la esperábamos, fue un hallazgo de cuando le haces el TAC basal, se disgustó mucho el señor y su mujer, a mí no me disgustó y no me siguió disgustando luego con el tiempo. Es que es curioso que en cabeza y cuello nosotros consideramos órganos mudos, por ejemplo, o sea, una metástasis hepática, pues bueno, 5 metástasis pulmonares, pues bueno, también mucho mejor, o sea, lo consideramos muy por debajo del riesgo que tiene la recidiva locorregional con todo el paquete vascular afectado o con la piel expuesta abierta, porque también es cierto, y en mi experiencia, no sé la vuestra, ahora me lo diréis, cuanto más grande sea la masa, más difícil es que la inmunoterapia consiga, no digo reducirla, pero desde luego no bajarla como lo consigue la combinación o la quimioterapia, ¿vale? Entonces, es verdad que a lo mejor la metástasis hepática que la has contado y no la hemos hecho ni caso en todo el tiempo, que cuentas otro tumor, cuentas una mama o cuentas y dices, Dios mío, tenía una metástasis hepática. Crisis visceral. Ni caso. Es que eso es otra peculiaridad del cabeza y cuello que hay que tener en cuenta, que nosotros consideramos los órganos de riesgo o no, pero de riesgo de sangrado y de muerte del paciente o de sepsis o de... Claro, para nosotros la respuesta inmune local y ese problema de inflamación, sea pseudoprogresión o sea progresión, es muy importante. Y esas respuestas de aumento de la necrosis, esto será bueno o malo, es como, vale, necrosis es bueno, pero que baje tamaño. O sea, por favor, esos bordes, ¿no? Esos límites. No, porque además es que el paciente pierde función. Un pequeño aumento, 1 centímetro más, de repente es disfagia. Hablar o no hablar, comer o no comer. Exacto, o es microaspirarte o no. Y ahí no hay sitio, y donde no hay sitio, todo ocupa, claro. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta, Santi Alara? No, muy brevemente. A mí me parece que es un caso muy interesante en el sentido de que, quiero decir, refleja un porcentaje de pacientes que vemos en la consulta con enfermedad fundamentalmente locorregional, que es la más peligrosa y tal, como bien ha apuntado ya Ainara, ¿no? Que después de, digamos, un control, en este caso fundamentalmente gracias a la quimioterapia, luego te permite hacer un mantenimiento con la inmunoterapia, ¿no? Aunque no desaparezca la masa, aunque, digamos, no se consiga una respuesta muy llamativa, ¿vale? Pero luego estuvo un montón de tiempo en mantenimiento con Pembro. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre en algunos pacientes que alcanzan una cierta respuesta, pero que luego retiras la quimio, obviamente, mantienes la inmuno y eso se mantiene durante mucho tiempo. Entonces, como mensaje, es decir, el hecho de que un paciente donde tú tienes la expectativa a lo mejor de una respuesta profunda, etcétera y tal, con una combinación de quimio inmuno, eso no nos debe desalentar de luego, o sea, un cierto optimismo respecto a que estos pacientes pueden seguir obteniendo un gran beneficio de un mantenimiento con inmuno, más allá de la respuesta, etcétera. Este paciente realmente, sin ser un paciente de ensayo clínico que comentabais, etcétera y tal, está dentro de un largo superviviente, porque realmente ya solamente con la primera línea alcanzó la mediana del subgrupo de mayo igual a 20, ¿no? Entonces, digamos, este es el mensaje optimista, que yo creo que es el que tenemos que vender, siempre los pies en el suelo, de que incluso en casos a priori complejos como este, difíciles de manejar y tal, pues el paciente puede tener un enorme beneficio y además gran parte de ese tiempo sin quimioterapia, ¿no? Pues yo creo que como no ha habido preguntas en el chat, te liberamos, Lara, muchísimas gracias.
Y ya quedamos en manos de Ainara, que nos va a presentar un caso de manejo con inmunoterapia en monoterapia, pero en paciente bajo expresor, es decir, un caso con mucho interés. Adelante, Ainara. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por organizar este tipo de foros, tanto a Tomakaku como ideólogo, como a MSD como propiciador y como soporte y de infraestructura para poder reunirnos, porque es cierto que lo que dice Yolanda es el pan nuestro de todos los que hacemos cabeza y cuello, y es que está muy bien. Llegamos todos al comité, hay un palé de cirujanos, normalmente más de un radioterapeuta, y el oncólogo que va allí está solo como la una, quizá tiene un residente, a lo mejor dos, pero cuando tienes una duda no tienes a quién preguntarle, y de hecho este tipo de foros a todos los que hacemos cabeza y cuello nos ayuda muchísimo, porque la mayoría de las veces que yo querría consultarle algo a alguien, tendría que llamar a Lara, a Yolanda, a Santi, porque no tengo nadie que tenga expertise que me pueda dar su opinión o que haya vivido experiencias diferentes. Y por eso es importante que más allá de que no todos no sepamos la teoría, pues que existan casos reales que nos permitan pues ver cómo nos han ido las cosas. Entonces, este paciente en principio es otro ejemplo del típico cabeza y cuello que no llega a ser tan pluripatológico como a lo mejor era el paciente de Lara, pero es el otro perfil del cabeza y cuello. Este era un varón de 61 años que en principio no estaba enfermo de nada, de hecho era un trabajador activo, trabajaba en bolsa y era exfumador y exbebedor desde hacía 6 meses, que era más o menos el tiempo que llevaba quejándose de síntomas orofaringeos, y que empezó el estudio pues por parte del médico de cabecera, el otorrino y demás, pero previamente había fumado más de un paquete al día realmente, hasta 45 años de tiempo de hábito tabáquico activo. Además era un consumidor habitual de alcohol por motivos laborales, consumía vino en todas las comidas, varias copas al día, pese a lo cual era un paciente pues con un razonable estado general, quizá mínimamente emaciado porque sustituía parte de la comida por el alcohol, pero no era un paciente de los que pudieras decir que es un paciente con una vida desestructurada. Tenía un trabajo activo, tenía hijas, eso sí, divorciado, y a la consulta siempre vino solo. El caso es que en febrero del 2016 comienza a notar un bultoma cervical izquierdo, que primero el médico de cabecera le hace una ecografía, observa que hay múltiples adenopatías en ese lado del cuello, llega a describir una de casi 3 centímetros, 2,7 centímetros, y el médico de cabecera ya lo manda al hospital con una solicitud de una punción guiada por ecografía, que confirmó una metástasis de un carcinoma escamoso. Entonces, este paciente se remitió directamente al servicio de otorrino, y en el servicio de la exploración en la región amigdalar izquierda, extendiéndose bastante, era una lesión que ya le producía al paciente odinofagia y quizá en algún momento mínimas broncoaspiraciones, pero que el paciente no atribuía más que a cuando tomaba alcohol, porque decía que le escocía y le atragantaba. Pues la lesión se extendía al paladar blando, al hemipaladar izquierdo, y más caudalmente bajaba hasta la epiglotis, pasando por la base de la lengua y la vallecular. La biopsia que cogieron los otorrinos dio más bien que una infiltración mucosa, no tenía claramente una úlcera, tenía una infiltración submucosa por un carcinoma epidermoide pobremente diferenciado, que pese a que no es quizá el tipo que todos esperaríamos, era HPV positivo, era una orofaringe HPV positivo. Y el escáner describía una gran masa de aspecto tumoral en la amígdala lingual izquierda de 2,5 centímetros, con adenopatías de predominio en el lado izquierdo, pero que en realidad eran bilaterales. Y este era el aspecto que tenía el TAC del paciente cuando yo lo conocí, cuando lo presentaron por primera vez en el comité. Entonces, con diagnóstico de un carcinoma epidermoide orofaringe T4A
N2BM0, se consideraba un estadio 4A HPV positivo, se presentó en el comité y se decidió intentar una preservación de órgano, que evidentemente no iba a tolerar demasiado bien, pero en su momento se le intentó ofrecer un ensayo de quimio-radioinmuno que el paciente no aceptó porque quería seguir trabajando, porque quería seguir haciendo su vida, porque el paciente viajaba mucho y no quería renunciar a sus hábitos normales, ni quería darse de baja, de tal manera que venía por las tardes a darse la radioterapia y eso llevó a que en el comité se planteara, no por mi parte, sino por parte del servicio de radioterapia, que quizá un cisplatino trisemanal iba a ser demasiado tóxico y se planteó hacer quimioradio con un platino semanal, del cual fue capaz de completar las 6 dosis y llegó a recibir hasta los 70 grays en el lecho tumoral desde julio a septiembre del año 2016. La realidad es que los resultados se ven en la foto, son razonablemente buenos a nivel por fibroscopia, a nivel de la amígdala y bajando por la pared lateral laringea, no se veía enfermedad ni se veía tampoco obliteración de la vía, y en el TAC describían claramente una reducción de tamaño de la lesión y casi una respuesta completa a nivel de las adenopatías cervicales que habían quedado subcentimétricas y las dieron como post-tratamiento, de tal manera que el paciente no se llevó ni se le hizo una linfadenectomía cervical. Esto estábamos hablando de noviembre de 2016, este paciente siguió revisiones y en el TAC Body de diciembre de 2019, yo este caso lo he traído por algo que a mí me pasa con relativa frecuencia y pues lo he traído para ver si le pasa a más gente que a mí. Pues este paciente en diciembre de 2019 en sus revisiones le ha visto el otorrino, no tiene nada, no hay ganglios en el cuello, pero el mediastino aparece sembrado de adenopatías, tienen el espacio prevascular, en el tronco brachiocefálico, paratraqueales derechas altas, ventana ortopulmonar, ilio derecho y subcarinales sin que se vea claramente un nódulo pulmonar dominante. Y se le hace una mediastinoscopia porque se presenta en el comité de tórax en aquel momento. En mi hospital en concreto, las compañeras de radioterapia que hacen cabeza y cuello también llevan pulmón, de tal manera que cualquier paciente en el que aparece una lesión pulmonar o un ganglio mediastínico va al comité de tórax. Entonces, esto puede ser un primario pulmonar, porque alguno de los ganglios ciliares pues, podría ser realmente el primario, tal, mediastinoscopia, que habla de metástasis de un carcinoma epidermoide. Y en esa situación, pues nos vimos un poco en que había que decidir qué manejo hacer, dado que toda la enfermedad se localizaba en el mediastino. Cuando se presenta en el comité de cabeza y cuello, yo planteo que estamos ante una recaída ganglionar mediastínica de un carcinoma epidermoide de orofaringe porque era un estadio 4A, en principio podía tener un pronóstico regular y por tanto estaba dentro de lo razonable que pudiera ser del mismo primario, con un intervalo libre de enfermedad de 3 años y 1 mes, con lo cual habría que considerar que el paciente era platino sensible y esta parte no la he puesto, pero es la que quería pues recalcar un poco por chinchar. Siempre queda la duda cuando aparece una lesión pulmonar o una recaída mediastínica, pues si estamos ante un segundo primario pulmonar o estamos ante una recaída de un cabeza y cuello. Cuando es muy inmediato, después de un tratamiento radical, pues normalmente no suele haber peleas y enseguida se considera recaída del cabeza y cuello, pero cuando han pasado 3 años, pues la duda existe. Yo en este caso conseguí que la patóloga hiciera el estudio del P16 y salió también HPV positivo, con lo cual desempatamos, pero realmente eso, como dice Lara, no nos sirve para tomar decisiones a nivel de terapéutica, entonces pregunté la única cosa que sí que me interesaba, que era el nivel de expresión de PD1 y PDL1 por CPS, y me salió un CPS de 8. A todo esto, el paciente seguía trabajando, seguía viajando, seguía bebiendo, no tanto como antes, pero seguía bebiendo y fumando de modo esporádico y tenía un estado general que se podría decir que era
normal, era un ECOG 0, trabajaba, vida normal activa, no contaba clínica ORL, tampoco síntomas respiratorios, no había perdido peso, su peso era de 72 kilos y la analítica era normal en ese momento. Esta es o sea, todo esto entre la mediastinoscopia, el TAC, la presentación en comité de uno, de otro, pasan 3 meses y esta es la situación en la que el paciente finalmente llega a mi consulta con toda esta información y estas son las adenopatías que tenemos, que realmente ninguna parece muy amenazante, sí que es verdad que la subcarinal está ahí, que puede producir un poquito de estenosis del bronquio derecho, pero en principio no usamos la expresión baja carga de enfermedad, pero tampoco tiene una enfermedad amenazante, no está tocando ningún gran vaso y había que tomar decisiones. Entre las opciones que se habían llegado a valorar de tratamiento, se manejó desde la quimio-radioterapia sobre el mediastino, como si fuera un cáncer de pulmón localmente avanzado. En aquel momento, a nivel de mi farmacia, si yo quería utilizar cualquier opción que incluyera el pembrolizumab, tenía que hacer una solicitud dirigida para el paciente, un uso, bueno, no era exactamente un uso compasivo, pero a efectos prácticos un uso compasivo, entonces siempre hubiera podido ponerle platino 5-fucetuximab. Tenía la opción de poner el quimiopembro, que era una opción válida, porque pensemos que el CPS tampoco es que fuera de 15, era de 8, o una monoterapia con pembrolizumab. Y aquí entra otro de los parámetros que a veces nos obliga a cambiar un poquito de actitud independientemente de lo que digan los ensayos. Y es que mi paciente tenía una vida normal activa, trabajaba, no quería perder esa calidad de vida, tampoco tenía un cuidador habitual porque estaba divorciado y todos sus hijos viven en el extranjero y él viaja para visitarlos a menudo. Y revisando un poco lo que podía ofertarle con cada una de mis opciones, dije, bueno, pues entre pembroquimio y pembrocetuxi, pues la supervivencia global me sale positiva para pembroquimio, tanto si tiene más del 20% de expresión de CPS como si tiene más del 1%, con lo cual, en principio, pembroquimio era una buena opción. Pero, sin embargo, no iba a conseguir una progression free survival mejor, que el paciente estuviera más tiempo sin progresar por darle todo el tratamiento. Y, sin embargo, las toxicidades, si nos fijamos porcentualmente en las grado 3 a 5, que eran las que iban a limitar a mi enfermo, pues básicamente me daba igual ponerle un extreme que pembroquimio porque al final el paciente iba a tener más de un 80% de probabilidades de tener una toxicidad que le limitara. Entonces dije, bueno, pues la otra opción sería plantearme pembro en vez de quimioterapia. Y la realidad es que si nos fijábamos en los datos, para la población CPS de más del 1% también había aumento de supervivencia de pembrolizumab frente a utilizar un esquema extreme. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí la progression free survival no era tan alentadora y de hecho más bien parecía que obtenían más tiempo a la progresión las quimios que el pembro, pero sin embargo en aquellos pacientes que respondían las duraciones de las respuestas no tienen nada que ver. Entonces, si conseguía que el paciente respondiera teniendo en cuenta que tenía poca carga de enfermedad y que yo tenía un cierto margen de un gap de tiempo para poder ver cómo iba a responder ese enfermo sin que empezara a encontrarse sintomático porque no había recaída local, pues yo podía llegar a tener una larga duración de esta respuesta. Y lo que para el paciente fue más importante, porque esto fue una discusión con un hombre de 60 años que hacía lo que le daba la gana y pretendía seguir haciendo lo que le daba la gana, que eso también es un perfil muy habitual de los cabeza y cuello, pues el paciente prefería no jugársela a estar casi seguro enganchado a infusores o en el hospital teniendo que venir a controles analíticos o con riesgo de neutropenia o ya había probado el platino, sabía lo que era. No es que estuviera con una toxicidad residual muy marcada, pero el paciente no tenía ganas de volver a pasar por las hidrataciones y los ciclos largos en el hospital de día. Y como además la probabilidad de efectos adversos severos era menor con pembrolizumab, el paciente me indujo más a seleccionar el pembrolizumab, aún sabiendo que la probabilidad de responder era más pequeña que si usábamos pembroquimio, y por eso elegimos esta opción.
Lo que yo tenía claro de este ensayo era que, por un lado, Pembro a nivel de supervivencia global era mejor que el Extreme en cualquier paciente con un CPS mayor de 1. Por tanto, en mi paciente con CPS de 8 me podía valer. La supervivencia libre de progresión quedó comido por servido, aunque más bien parece que mejora los resultados el Extreme. La tasa de respuestas es peor la del Pembro, pero sin embargo el perfil de seguridad y la tolerabilidad es infinitamente mejor. Y en cuanto a pembroquimio, también ganábamos en supervivencia global, pero tampoco teníamos más supervivencia libre de progresión, con lo cual ahí el paciente no iba a ganar nada. La tasa de respuestas es similar a la del Stream, con lo cual tampoco es que le fuera a ofrecer más probabilidades de que esto funcionara. Y lo que está claro es que además le iba a ofrecer una toxicidad igual que la que iba a tener con un Extreme. Entonces, sabiendo que mejoraba supervivencia y encima mejoraba el perfil de tolerabilidad, tiramos por ahí. Este es el primer TAC que le hago 3 meses después, porque la verdad es que el señor se encontraba muy bien y viajó a Dubái entre medias, en fin, era una cabra loca y ya se ve una respuesta marcada en junio de 2020. Todo esto seguimos haciendo nuestros ciclos de pembrolizumab cada 3 semanas, en ningún momento pasé a esquema de cada 6. Y el 8 de noviembre de 2021 le pongo el ciclo 26 de pembrolizumab. El paciente en principio sigue asintomático, no tiene ni clínica respiratoria ni en la vía ni ORL y no hay toxicidad del tratamiento. Y además el TAC me habla de respuesta completa, el TAC que teníamos justo del mes anterior. Y al ciclo siguiente, esta es la imagen que tenemos, ¿vale? Estamos hablando de 2021. Esto es lo típico que dices, este está yendo fenomenal, pues nada, completará el tratamiento, sus 2 años, ya veremos si suspendemos. O sea, estaba yo emocionada cuando a la siguiente dosis que viene del pembrolizumab me aparece con las manos así. Es cierto que me había llamado la atención que tenía una onicodistrofia en la visita anterior y de hecho hubo un momento que la residente me dijo, ¿esto no son las típicas marquitas de las uñas de la psoriasis? Y dije, pues a lo mejor sí. Bueno, si no, la próxima vez le mandamos a dermatología. Ya no dio pie porque apareció con estas placas eritematoescamativas palmoplantares, que no es el método, la manera habitual de aparición de una placa de psoriasis, que le picaban muchísimo y le resultaban muy limitantes, pero es que además cuando ya le desnudamos y nos pusimos a explorarlo, le habían aparecido placas de psoriasis tanto en codos como en rodillas. Tuve que mandarlo al dermatólogo de urgencia, que de entrada no estuvo muy de acuerdo con mi decisión de ponerle corticoides intravenosos a dosis de miligramo por kilo, que ya sabéis que en teoría puede empeorar los brotes de psoriasis, pero aún así, pues como los dermatólogos ya estaban entrenados por los tumores cutáneos en el manejo de toxicidades de la inmuno, pues se complementó el tratamiento primero con un corticoide tópico de dosis altas, pero luego añadimos calcipotriol e incluso el apremilast, que es un inmunomodulador de los que ellos utilizan para los manejos de brotes de psoriasis un poquito refractarios. Lo cierto es que el paciente tuvo que suspender el tratamiento, no llegó a completar los 2 años de tratamiento, terminó, la última dosis fue previa justo a esta toxicidad cutánea que veis. Bien, es cierto que probablemente yo me plantearía tratarle de nuevo, no me parece una toxicidad que invalide el poder medicar con un anti-PD1, pero como había tenido ya una respuesta completa, pues decidí que en ese momento no era necesario continuar la medicación, la suspendimos. Y el último TAC de reevaluación acaba de ser ahora, en febrero de 2023, estas son las fotos. Lo que le queda residual, entre medias ha habido algún PET que habla de respuesta patológica completa y a día de hoy estamos todavía con un intervalo libre de progresión de 14 meses con el enfermo libre de enfermedad. Entonces, yo de este caso resaltaría que no siempre es necesario, que no siempre más es mejor, que hay que adaptarlo mucho a la urgencia que tengamos de obtener respuesta y de ahí que yo haya dicho que me parecía que se complementa muy bien con el caso de Lara, pero luego también hay que tener en cuenta lo que un paciente considera importante en su vida. O sea, para este paciente era mucho más importante viajar, hacer vida normal y seguir
pues haciendo de todo que la posibilidad o no de curarse o no curarse, o sea, sus objetivos estaban claros y cuando a veces le preguntas a los enfermos y te tomas la molestia de hablar con ellos, te sorprenden cuáles son sus verdaderas inquietudes y qué es lo que de verdad quieren o necesitan. Y nada, muchas gracias. En principio creo que he terminado. Muchas gracias, Ainara. La verdad es que es un caso bastante espectacular porque, bueno, él se la jugaba y resultó ganador. Te iba a preguntar si en tu experiencia te ha pasado más veces de relacionarse efectos inmunomediados de grado superior a 2, o sea, de grado importante, y respuestas larguísimas o incluso permanentes que hacen que se pueda suspender el tratamiento y que la enfermedad o no vuelva o tarde mucho en volver. ¿Tienes más casos como este? Yo he tenido poquitos casos de toxicidades así tan llamativas, sobre todo en cabeza y cuello. O sea, eso que dicen que tienen un ambiente más inmunosuprimido que otros tumores, yo creo que sí que es cierto, salvo la toxicidad endocrina, que sí que me la espero y la encuentro con asiduidad. Pues creo que tengo un par de pacientes que tienen vitíligo, este que tiene psoriasis y otro que me ha hecho una artritis reumatoide-like. O sea, sí, brotes de artritis simétricas, de predominio en codos y rodillas. Y sí que esos pacientes han tenido buenas respuestas. Pero también tengo pacientes que no han tenido ningún tipo de toxicidad que las tienen. El vitíligo siempre te hace mucha ilusión porque viene de la época de la piel, que todo el que hacía vitíligo era el que respondía, pero yo no creo que sea una manera de poder distinguir a qué pacientes vamos a beneficiar. No me refiero exactamente a eso, sino que algo ocurre en estos pacientes que cuando no retornas a la inmunoterapia porque el propio paciente se niega porque lo ha pasado muy mal por una neumonitis en grado 3 o una miositis, yo he tenido dos casos en particular, uno de neumonitis y otro de miositis, que el paciente dijo, vale, bueno, pues hasta aquí. Entonces, en el periodo de recuperación, hasta decir, bueno, pues ahora voy a empezar con una línea posterior y tal, al hacer la reevaluación del tumor, el tumor está completamente desaparecido y sigue desaparecido tiempo y tiempo después, ¿no? Me refería a si esta especie de exageración inmunológica para mal también tiene una traducción para bien. O sea, yo creo que biológicamente tiene sentido. O sea, si tú eres una persona con cierta facilidad para hacer autoinmunidad, también será más probable que hagas autoinmunidad contra un tumor. Pero a día de hoy, pues no tenemos unos datos claros. Es cierto que yo creo que se podrían empezar a aglutinar datos de todas las patologías donde se está utilizando la inmuno, porque en ese sentido no creo que haya diferencias en el comportamiento, pero no todos los tumores son igual de agradecidos. O sea, igual que en la piel lo típico era tener largos respondedores, ya se habla de largos supervivientes, yo creo que ya son largos supervivientes todos aquellos pacientes que han duplicado la supervivencia respecto al stream. Recordemos que antes eran 10 meses y punto, pelota, y no había más. O sea que ya tener el doble es un largo superviviente, pero cada vez vamos a empezar a encontrarnos más pacientes que no tienen tratamiento, algo que ya se mira mucho en piel, que es el tiempo libre de tratamiento y de progresión, o sea, que es el que tú podrías realmente decir que el paciente está curado. Esos datos aún no se tienen de cabeza y cuello porque es menos probable y la estadística no es tan favorable a la tasa de respuestas, pero sí, yo creo que tenemos pacientes que ya los hemos curado. No sé cómo distinguirlos ni qué hacer con ellos, pero y los retratamientos luego además vuelven a funcionar, porque también he tenido pacientes que han estado mucho tiempo respondiendo y han vuelto a recaer, les he vuelto a poner la inmuno, a lo mejor la mayoría de ellos discontinuados por diarreas, y luego vuelven a responder. No sé cuál es la experiencia vuestra, pero a mí ya cada vez me da menos miedo reintroducir los tratamientos después de una toxicidad. Bueno, está demostrado que se puede hacer una vez que lo has controlado. Otra cosa que me llama la atención es que en cabeza y cuello parece que siempre nos tenemos que estar justificando para poner un tratamiento que tiene aprobación por la agencia. Es decir, que si realmente cualquier paciente con un CPS mayor de 1
se benefician del uso de la inmunoterapia. Es verdad que todos los factores clínicos y todo esto que hemos comentado con Lara son muy importantes, pero que no tenemos que estar justificándonos continuamente. Yo creo que en otras patologías directamente dicen, perdona, está en indicación, el paciente tiene esta enfermedad y allá que vamos, ¿no? No sé lo que piensan Lara y Santi a propósito de estas dos cuestiones que acabamos de decir. Pues no sé, yo no sé si es por los comités de cabeza y cuello, pero siempre en el oncólogo de cabeza y cuello siempre va pidiendo perdón por la toxicidad, ¿sabes? Por la que hacen ellos, dices. Ningún cirujano te va a pedir perdón por el cuello rígido, no vamos a hablar jamás de esos cuellos congelados. No existe la osteonecrosis, la radionecrosis es un mito y tú produces un RAS por cetuximab y pides perdón. Pero bueno, no sé, es así, llegamos los últimos y teníamos que ganárnoslos. Pero es cierto, o sea, es cierto que el tratamiento está aprobado y si el único miedo es que pueda hacer explosiones tumorales en órganos críticos, pero en este paciente está totalmente justificado empezar y lo único que puedes negociar con él es en cuánto tiempo le revalúas, ¿no? O sea, que a lo mejor 2 o 3 ciclos, pues en función de cómo le ves, pero claro, o sea, es un tratamiento aprobado, es un tratamiento que no has tenido que pedir un uso compasivo ni hacer ninguna cosa especial. Y que, jolín, que has dado en el clavo porque el Señor las ha arreglado la vida, básicamente. Pues sí, yo creo que la duración de respuesta es importante. O sea, la diferencia en duración de respuesta entre la inmuno y la quimio nos tiene que hacer buscar a quién le podríamos simplemente poner la inmuno y no ponerle los venenos. O sea, porque al final, o sea, cuando pones pembroquimio con quimio cetuxi, las curvas de duración de respuesta no son tan, ¿sabes? No son tan distintas, porque al final arrastras muchos pacientes que te están respondiendo al platino y al 5-fluoracilo y ya está, y luego pues les dura lo que les dura. Y el cetuximab en mantenimiento, yo he tenido muchos pacientes que han estado años con el cetuximab y que ya al final cuando se les caen las uñas y tienen unas grietas horribles en las manos es cuando decides que tienes que parar. Entonces, yo creo que se trata de, o sea, yo lo que pensé en aquel momento es, bueno, estoy guardando una bala, o sea, un extreme, este señor le podía haber puesto extreme en un primer momento, le ofrecí ensayos y pasaba de mí, o sea, era más la personalidad del enfermo que no quería más que lo mínimo y que no le molestaran que el hecho de que el señor no fuera un paciente que hubiera sido fit para cualquier ensayo, pero la realidad es que luego a la hora de la verdad digo, y si se pone malo, ¿quién le va a traer al hospital? Vive solo. Si no come y se pone a vomitar, ¿quién le va a recordar que tiene que beber agua porque si no el riñón nadie, porque no tenía familia. Entonces iba a estar bien mientras yo no rompiera ese equilibrio inestable que tenía el señor consigo mismo y su tumor. Entonces, a veces... ese portacat viajando por el mundo, pues a veces da un poco de miedo también, ¿no? O sea... Claro, sí, efectivamente. Yo soy de la opinión de que a veces si no tienes buen soporte familiar y el paciente siempre viene solo, hay que, o sea, eso es como un warning de cuidado con lo que le pones, que el señor lo mismo te lo encuentras en la página de Esquelas, que no le da para llegar. Santi, antes de pasar a ti, que eres ya la estrella final, de estas cuestiones que hemos comentado, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, a ver, yo creo que igual que del de Lara, pues se pueden extraer muchas lecciones de los dos, ¿no? Pero yo así muy rápidamente resumiendo desde mi humilde opinión, yo estaría por una parte la decisión de tratarle con una inmunoterapia en monoterapia, con Pembro, en un caso pues muy particular, ¿no? Es un paciente que tiene razones a favor y razones quizás no tan a favor de esto, que ya las has explicado bien y que, bueno, cuando tienes una recaída, por así decirlo, no visceral, en este caso adenopática, exclusivamente, un paciente que tiene un tumor que es verdad que bebía, fumaba y tal, pero es un tumor HPV positivo, que sabemos que tienen probablemente una inmunidad especial, ¿vale? Pero que por otra parte tiene un CPS de 8, ¿no? Entonces, yo soy más proclive en un caso como este, a pesar de que muy probablemente con Pembro PF te lo habrías fundido desde el ciclo 1 lo que tenía ahí, pero yo soy más
favorable haber empezado un tratamiento con pembro solo, porque es que a lo mejor es suficiente. Es decir, el CPS es un marcador, bueno, si es que todo lo que nos han dado son datos post-hoc de los estratos de entre 1 y 19, sin diferenciarnos qué ocurre con los pacientes con enfermedad recurrente exclusiva, metastásica solo, y sabemos, ya lo has mencionado tú, Ainara, que no son lo mismo. Entonces, yo un paciente como este, enfermedad exclusivamente adenopática, además adenopática fuera de lo que es cabeza y cuello, y las adenopatías en el cuello es otra historia, perfecto de salud por lo demás, joven, puedes esperar que tiene una situación inmunológica buena, etcétera, no tiene alta carga de enfermedad porque no la tenía, con lo cual no necesitabas una respuesta rápida y tal. Tienes un CPS, bueno, de 8 y tal, pero es HPV positivo y yo tengo una cierta sensación en los HPV positivo quizás se beneficia un poco más de la inmuno. Ya sabemos que la inmuno más quimio va especialmente bien y tenemos los datos del Keynote 048 con una hazard ratio espectacular en CPS mayor o igual a 20 y tal, una hazard ratio de 0,39 para pembro más PF frente a Extreme, ¿vale? Pero yo tengo experiencia personal de varios pacientes, tampoco muchos, pues son pocos en nuestro medio, HPV positivos metastásicos que han ido muy bien con inmuno sola, ¿vale? Entonces yo en este caso me parece muy bien empezar con inmuno sola. Y luego, como otra lección, que a pesar de los pacientes vayan muy bien, sin aparentes toxicidades, el tratamiento funciona, etcétera, yo creo que llegado un determinado momento, aunque no hayan desarrollado toxicidad, y en teoría cuando cumplen esos 2 años, que es el tiempo que recibían, estando en respuesta completa o una respuesta parcial muy importante y tal, yo creo que es razonable parar el tratamiento. ¿Por qué digo esto? Digo porque me he llevado sorpresas desagradables en pacientes que iban perfectamente y que te daban no sé qué, suspenderlo al llegar a los 2 años y a los 3 años, por ejemplo, te hacen una toxicidad. Yo he tenido artritis con derrame sinovial de cadera, ¿vale? He tenido recientemente un pemfigoide ampolloso que se está resolviendo afortunadamente. Pacientes en respuesta completa y que realmente pues estaban próximos a cumplir esos 2 años o los habían superado, ¿vale? Y otros que no les ha pasado nada. Pero si el paciente ha hecho una respuesta que tú puedes considerar que es casi completa, que lleva mucho tiempo, con un intervalo libre de progresión de enfermedad muy largo y ya próximo a esos 2 años, yo creo que es razonable parar. Y lo que decía Ainara, si el paciente recae, en este caso se suspendió por toxicidad y quiero decir, tampoco lleva tantísimo tiempo en tratamiento en este caso, pero en caso de que reaparezca la toxicidad, yo creo que es muy razonable hacer un rechallenge, a ver, en caso de que recayera, hacer un rechallenge, porque no tiene por qué reaparecer o a lo mejor la puedes controlar fácilmente, ¿no? Yo además creo que con el tiempo hemos conseguido, a base de llenar las consultas de otros especialistas, porque claro, cuando eran 2 tumores pues era difícil, pero ahora que son casi todos, pues les llegan a todos los especialistas, que haya cada vez más compromiso por parte pues, de gastro, de reuma, de derma, de un montón de especialistas que ya van cogiéndole el aire a cómo manejar estas cosas. Y cosas que antes eran contraindicaciones absolutas para poner un tratamiento, pues han dejado de serlo. O sea, yo ahora tengo porque el traer este caso, he traído este, pero tenía otros 2 muy parecidos, de otros 2 petardos. Estos eran con recaídas locales en zonas ya radiadas que no se podían operar. Una mujer y un hombre, 2 espíritus libres que no quieren, o sea, de los que se sientan el primer día en la consulta y te dicen, yo lo que quiero es la eutanasia. Digo, pues perfecto. Digo, mire, sabe, la Renfe está ahí enfrente, che, fácil, salte al tren y me quita usted el problema. O sea, no está usted en una situación de que se vaya a morir ya, ni tiene un dolor insoportable. O sea, yo no estoy aquí para
para hacer este trabajo, porque vienen con sus ideas peregrinas, son personas de carácter muy especial y entonces muchas veces conducirlos a tratamientos, sobre todo porque muchos de ellos traen el recuerdo de lo que ha sido la quimiorradio, que según nuestros compañeros las cirugías les quedan de maravilla y la radioterapia, como dice Lara, no tiene ninguna toxicidad, pero eso sí, no consigues sacar a ningún paciente de la consulta sin que se te queje de que no abre la boca, que tiene serostomía y que qué madejas de saliva escupe por la boca. Pero es culpa tuya. O sea, al final te lo comes tú. A mí me entran ganas de hacerles una interconsulta y devolvérselos cada día de paciente que sigue refiriendo serostomía, luego valoración y tratamiento si precisa, para que empiecen a ser conscientes de que no es gratis lo que hacen los enfermos. Entonces, estos dos también me han respondido a monoterapias con Pembro, aun siendo zonas radiadas, pero son ellos los que me han dicho que no se volvían a poner, o sea, que no querían nada agresivo, o sea, que hay que contar con, pues, sé que Los pacientes nos opinión, pero sí. esos son nuestros pacientes, han sido siempre nuestros pacientes durante mucho tiempo. Claro. Los especialistas los descartaban para todo, porque este argumento se lo daban a ellos y el paciente desaparecía para siempre. Ahora estamos en la época de la fe absoluta en la oncología, porque ahora, claro, los cirujanos y los compañeros de radioterapia están viendo unos resultados. Entonces es todo lo contrario. Ahora todo eso lo tenemos que resolver nosotros. Hay que resolverlo a favor de la voluntad del paciente. Eso es así, el paciente es el protagonista y por mal que nos parezca y por desacuerdo que tengamos, son soberanos sobre su cuerpo y hay que hacerlo. Si encima aciertan, pues agachas la cabeza y le dices, fuiste muy listo, ¿no? Oye, aparte de eso, quiero decir, tenemos más tratamientos y tenemos más margen de maniobra. Porque una cosa es que tú digas, mira, tiene un tumor gigante y tal, necesito una respuesta ya, vale, poca discusión. Y si el paciente luego se niega, se niega. Claro, bueno, sí, ahí por supuesto. Pero es cierto que yo, esa sensación de que tengo más margen de maniobra pues para probar para rescatarlos. otras cosas, una monoterapia, etcétera, y si no acaba de ir bien y tal, puedes hacer un control simplemente telefónico para ver cómo está, o es decir, entre medias, sobre todo al principio, que tienes miedo de esas hiperprogresiones, tema debatido y tal, pero que hay casos efectivamente de hiperprogresión y en nuestra área es especialmente peligroso. Oye, estamos todos un poco congelados. No sé si te estamos perdiendo, Yolanda. Bueno, algo está pasando. Algo está pasando, ¿no? Que se están congelando yendo las imágenes o algo, por lo menos a mí. Bueno, a lo mejor vosotros no sé. Bueno, vamos ya a pasar a Santi porque realmente estamos... Aprovecho que no sé, me lo había apuntado y no quiero que se me olvide. Última cosa, que me parece muy importante esto que estamos diciendo, que lo bueno de dedicarse a cabeza y cuello y de los últimos tratamientos que han ido saliendo es que ahora tienes la sensación eso de tener como más tiempo, de tener una primera, tener una segunda, tener más oportunidades y que el mantenimiento hasta ahora es que lo hacíamos, o sea, la quimio teníamos claro que eso no se mantiene ni de broma, sabemos pararla perfectamente. Cetuximab, si lo mantienes más allá de la piel, es que no esperas que vaya a pasar ninguna otra cosa porque sumes tiempo. Y la piel es muy fácil de controlar, de manejar y que el paciente te lo explique. Y el problema de la inmuno es eso, que es que no es que si no me ha dado el grado 3-4 en los 5 primeros meses no me lo vaya a dar al año, ¿no? Entonces sí que es cierto que cuando llevas a gente tratada más de un año y de repente aparece un grado 3, te duele en el alma, ¿no? Porque yo también he tenido alguna reacción pemphigoide ampollosa, he tenido últimamente una uveitis y esas son reacciones que te duelen. O sea, y que los 2 años los tenemos del pulmón y del Keino 048, ¿no? Pero que sí que es cierto que si empieza a aparecer algo que nos da un poco de miedo, pues a lo mejor si has conseguido buena respuesta, más vale parar y esperar, que la reintroducción puede volver a funcionarte. Y de eso hay datos ya del 048, de los pacientes que se reintrodujeron y cómo volvieron a responder. Totalmente. Y entonces eso yo creo que lo tenemos que tener en cuenta. Vale, pues... Muchas gracias y te dejamos, Santi, con tu caso en la que nos hablas ya de la secuencia terapéutica, es decir, cómo continuar más allá de la primera línea. Vale, es un poco controvertido lo que os voy a presentar, pero bueno, de eso se trata porque es vida real, ¿vale? Así que... un
No sé si se ve. Santi. No sé si se ve. Se ve, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Vale, pues nada, empiezo. Voy a presentar brevemente un par de casos, ¿vale? Entonces, son casos, bueno, que tienen mucho que ver entre sí, por eso he decidido unirlos. Y entonces el primer caso es el siguiente. Es un paciente, 67 años, sin antecedentes más allá de tabaquismo y haber sido un bebedor importante, aunque estaba ya desde hacía muchos años en abstinencia, pues con poca otra cosa. Como medicación, pues estaba desde el diagnóstico oncológico que ahora veremos, pues con un parche fentanilo, pues desde la recaída, desde un parche, con un parche de fentanilo de 25 y tomaba luego pues analgésicos de primer escalón y no tomaba nada más. Entonces, su historia oncológica empieza en enero de 2021, cuando es diagnosticado un carcinoma epidermoide de hipofaringe en estado 4A, un T4AN1. Entonces, se trata en otro centro con quimiorradioterapia con cisplatino semanal a dosis de 40 miligramos metro cuadrado. Finaliza el tratamiento en abril de 2021 y, bueno, pues este paciente lamentablemente recae en diciembre de 2021, pues sufre una recaída local y regional que se confirma mediante una biopsia, siendo un carcinoma epidermoide hipofaringe que en su momento pues estaba infiltrando ampliamente a nivel local, sería un estadio 4B a la recaída. Entonces, recae en diciembre de 2021 y en enero de 2022 pues, es remitido a este hospital y entonces, bueno, pues se hace la determinación del CPS y resulta que tiene un CPS de 1. Entonces, en ese momento teníamos un ensayo de primera línea con 2 inhibidores de checkpoint, uno de ellos un anti-PD1 junto con un anti-B7H3 y el paciente inicia tratamiento dentro de este ensayo clínico. Entonces, este era el TAC previo al inicio del tratamiento y haber sido randomizado en el estudio y tenía, bueno, pues esta importante afectación. El paciente era portador de una PEC, que no lo he dicho, porque efectivamente tenía totalmente obstruido el conducto faríngeo por la recaída local que presentaba. Entonces empieza tratamiento y, bueno, no muestro aquí cuál fue, digamos, la historia a lo largo de esto, pero finalmente el paciente pues acaba abandonando el ensayo clínico porque este se cierra prematuramente, ¿vale? Entonces este es el TAC de mayo de 2022, donde presentaba, pues, desde un punto de vista radiológico, una enfermedad estable. Entonces, como se cierra prematuramente el ensayo clínico, pues me encuentro con un paciente que está estable clínica y radiológicamente, pero que tiene un CPS de 1. Entonces la duda es, bueno, ¿qué hago ahora? Continúo con un inmunoterápico, le añado quimioterapia, dado que el CPS es bajo y no veo pues una respuesta buena. La realidad es que era un paciente, pues bueno, un poco frágil, 67 años, sin demasiada comorbilidad, pero un poco frágil. Por otra parte, pues llevaba unos cuantos meses en tratamiento con una combinación que llevaba un anti-PD1, entonces pues decidí iniciar tratamiento con pembrolizumab en monoterapia y recibió 5 ciclos. Y en octubre de este año, pues lo que me encuentro es lo que yo interpreto como una progresión clínica y además el paciente empezaba a tener un peor control analgésico, ¿vale? Con una sensación del cuello cada vez más hinchado, más molestias, tenía que irle subiendo el parche de fentanilo, etc. Entonces, claro, aquí no tenemos una segunda línea estándar en el cabeza y cuello. Habitualmente lo que hacemos es pues poner Taxol-Cetuximab, nuestro famoso Erbitax. Eso es lo que tendemos a hacer, ¿no? Pero este paciente no tenía demasiadas comorbilidades, repito, y aunque era un paciente, bueno, pues con un punto de fragilidad que si no me veía muy obligado a añadir quimioterapia, pues prefería mantener la inmunoterapia, ya en el momento en el que veía una progresión no solamente radiológica, sino además clínica, pues entonces consideré necesario, obviamente, utilizar la quimioterapia. Pero en este caso me planteé que, bueno, si reservo el taxano y el anti-EGFR para más adelante,
pues a lo mejor es algo que puede ayudar, ¿no? Entonces, este paciente, pues a priori no tenía contraindicaciones pues, para una quimioterapia trisemanal, ni tampoco para fluoropirimidinas. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Decidí empezar tratamiento añadiéndole PF al pembro. Entonces, le puse 4 ciclos y el TAC que se acaba de hacer, que es del 3 de febrero, pues lo que muestra es una respuesta parcial importante. Evidentemente, el paciente refirió ya desde el primer 5 un enorme beneficio clínico, desaparición de esa sensación que en los últimos meses antes de parar digamos, de hacer este cambio le venía agobiando, etcétera. He podido bajar el parche de fentanilo y, bueno, pues lleva 4 ciclos y el otro día le puse el 5.º ciclo de PF. Como toxicidad del pembro-PF, bueno, pues astenia grado 2, náuseas grado 1-2 la primera semana y poco más. No ha tenido mielotoxicidad, aunque una cosa importante que no he mencionado es que el tratamiento con PF lo inicié con cisplatino, pero bajando la dosis un 10% tanto del platino como del 5-fluoracilo. Le había hecho la determinación del DPID, que era normal, y bueno, entonces este es uno de los casos. Y el segundo caso es el siguiente. Un varón de una edad aproximadamente similar, 63 años, y pues con pocos antecedentes también. Un índice de paquete sanguíneo muy alto, de 50, un exbebedor severo, en abstinencia desde hace 10 años, pero que incluso había tenido 2 episodios de pancreatitis aguda, obviamente de origen enólico, en el pasado. Y su historia oncológica empieza en marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia, cuando es diagnosticado un carcinoma epidermoide de laringe, estadio 2, perdón, he puesto ahí 4A, estadio 2. Era un T2N0M0 y entonces recibió tratamiento con quimio-radio, le traté con cisplatino semanal a dosis de 40 miligramos metro cuadrado porque era un tumor en teoría en una fase temprana y finalizó el tratamiento en junio de 2020. Y este paciente, un año después, en julio de 2021, sufre una recaída local, se presenta en comité y se decide pues, una cirugía de rescate y se hace una laringectomía total con un vaciamiento funcional bilateral. 6 meses después, o menos de 6 meses después, lamentablemente sufre una recaída local que se confirma mediante una ECOPAF y que ahora veréis en qué consistía esa recaída local. Pues resulta que la recaída local se encontraba en la, digamos, en la zona del traqueostoma, uno de los labios del traqueostoma, ahí es donde se había producido la recaída. Entonces, este es el PET-TAC que tenemos de justo antes de empezar el tratamiento de primera línea para la enfermedad recurrente, ¿no? Entonces, resulta que en este paciente no disponíamos de la posibilidad de hacer el estudio de PDL1, primero porque el material era escaso y luego porque había también problemas con la determinación en ese momento. Así que en este paciente tuve que decidir, sin disponer del CPS, qué tipo de tratamiento empezar. Entonces, se trata de un paciente con una enfermedad recurrente local, un paciente joven, sin comorbilidades que me hubieran hecho temer pues, una toxicidad importante por el PF, si empezaba con un pembro PF, por ejemplo. Pero por otra parte, lo que tiene pues es una enfermedad de muy poquito volumen, ¿vale? Que está confirmada histológicamente, que eso es una recaída, pero es una recaída de muy poco volumen que medía escasamente 1,5 centímetros. Y el paciente obviamente estaba asintomático. Entonces, un poco en base a esto que comentábamos antes, pues que tienes un poco esta sensación de que tienes, bueno, más opciones y cierto margen de maniobra si las cosas no acaban de ir bien, pues entonces decidí iniciar tratamiento con pembrolizumab sin disponer del CPS y un paciente que había hecho una recaída local. Entonces empecé tratamiento con pembro, 4 ciclos, como toxicidad, pues astenia grado 1 nada más. Y en el primer PET de reevaluación, pues lo que nos encontramos después de a los 3-4 meses, pues progresión. Una progresión clara, más metabólica que radiológica, pero una progresión. El paciente continuaba asintomático y, como digo, tolerando muy bien el tratamiento. Así que decidí continuar tratamiento con pembro
Y en la siguiente reevaluación ya había una progresión más importante, ¿vale? No era una progresión salvaje, por tanto no hay una progresión rápida. El paciente seguía asintomático, pero ya es verdad que ya era una progresión evidente y ya le había dado pues suficiente tiempo pues para que se pudiera producir pues una recaída, una respuesta un poquito retardada o tal, ¿no? Así que, bueno, pues pseudoprogresión no parecía una progresión clara y tampoco llamaba la atención teniendo en cuenta pues, que era pembrolizumab en monoterapia y que tampoco sabía el CPS. Entonces, no sabemos realmente qué CPS tiene este paciente y sigo sin saberlo. Así que, bueno, pues en ese momento decidí pues, hacer un poco, plantearme lo mismo que en el otro caso. Cambio directamente a otra línea completamente diferente, utilizo el taxano, utilizo el cetuximab y digamos que voy agotando balas dentro del arsenal que tenemos ahora los oncólogos de cabeza y cuello, o por el contrario, si es un paciente que no tiene contraindicaciones médicas para poder añadir un platino 5-FU trisemanal, etcétera, pues intentarlo, ¿no? Entonces, el DPID pues era normal, metabolizador normal, y hice lo mismo que en el caso anterior. Añadí el PF con cisplatino trisemanal también. Este hizo más toxicidad, hizo una neutropenia GADO3 tras el primer ciclo y una infección respiratoria que me obligó a poner antibióticos tras el segundo ciclo, aunque sin ingreso. Y luego, pues un poco de insuficiencia renal tras el tercer ciclo por el cisplatino. Recordemos que es un paciente que había sido tratado con cisplatino semanal más radioterapia al debut de la enfermedad. Y esta es la respuesta pues, en el primer PET de reevaluación tras 3 ciclos. Una respuesta completa, desvitalización completa y a nivel radiológico pues tampoco se veía ya ningún tipo de anomalía. Decidí continuar con Pembro, pero aquí ya, con Pembro PF, pero aquí ya cambié el cisplatino por carboplatino, AUC5, 3 ciclos y el paciente continúa en respuesta completa en el último PET que se ha hecho el 13 de enero y pues ahora mismo ha iniciado el mantenimiento con Pembro en monoterapia. Entonces, claro, discusión, conclusiones, a mí se me plantean más preguntas que respuestas, ¿no? Os lo planteo a vosotros que sois los expertos. O sea, si es razonable empezar el Pembro en monoterapia en un paciente con CPS entre 1 y 19 y enfermedad locorregional, es decir, no es enfermedad a distancia. Si es razonable el Pembro en monoterapia en enfermedad locorregional y arriesgándonos sin conocer el CPS. Luego, otra pregunta que me surge es, este último paciente ha empezado ya el mantenimiento con Pembro, pero claro, venimos de un paciente que ha progresado al Pembro en monoterapia. Entonces, ¿qué podemos esperar de un mantenimiento con Pembro en monoterapia tras un intervalo de Pembro PF en un paciente que nos ha progresado previamente al Pembro en mono? Y luego, el añadir PF, bajo mi punto de vista, a un Pembro en monoterapia, pues primero nos permite utilizar en un momento donde el paciente pueda estar mejor que en fases más avanzadas, estar en mejores condiciones de tolerar una quimioterapia potente trisemanal, nos permite hacer uso del 5-fluoracilo, que es verdad que tenemos cierta tendencia a desterrarlo como que es el que no pinta nada y tal, y yo sí creo que tiene un papel. Y nos permite reservar los taxanos y el cetuximab para más adelante, ¿vale? Y luego, evidentemente, otras opciones que hay que contemplar siempre que hay una progresión a la inmuno, bien sea en primera o en segunda línea, es, primero, que si la progresión no es rápida, no hay deterioro del ECOG, otra opción es mantener la inmuno más allá de la progresión. Aquí son datos fundamentalmente de nivolumab los que tenemos, pero todos sabemos que aplican igual pues, para una primera línea con Pembro. Y de hecho fue lo que hice en el segundo paciente que he mencionado. Progresó tras los primeros 4 ciclos y continué con Pembro porque no había deterioro del ECOG y no había una progresión rápida. Y luego la otra opción, evidentemente, es cambiar a otra línea sin inmunoterapia, que en nuestro medio habitualmente es taxano y cetuximab. Y bueno, y esto es todo. Así que bueno. Pues abrimos, claro, has planteado ahí muchas cosas que son difíciles de responder, Santi, porque claro, son tan personales y tan
tan fuera de la, digamos, del estándar, de tener conclusiones ajenas sobre eso, a ver si Lara y Ainara tienen alguna, porque yo no sabría responder. Sentíos absolutamente libres de hacer toda crítica que os... Bueno, lo primero no es una crítica, es admiración, porque puedes practicar coctelería que los demás no pueden. Vamos, yo no puedo practicar esta coctelería porque a mí la farmacia inmediatamente me está llamando y diciendo que si me he vuelto majara, que qué estoy haciendo, ¿sabes? Entonces, es una suerte que tú tengas la posibilidad de jugar con tantísimas variables. Y sobre todo que, como sabes, conoces muy bien la patología y conoces muy bien los fármacos, eres capaz de hacer secuencias que vayan beneficiando progresiva y secuencialmente al paciente, que de eso se trata tu caso y tu presentación, ¿no? O sea, en principio a mí me parece muy bien. A veces he echado de menos que no apuraras las líneas de mayor capacidad de respuesta al principio en vez de a continuación, ¿no? Cuando el paciente estaba en buenas condiciones, la masa tumoral todavía no era tampoco descontrolada y no había expectativas de toxicidades incontrolables, ¿no? O sea, sí. La cuestión es si echamos toda la carne en el asador en primera instancia o vamos repartiendo la leña poquito a poco para darle al paciente la mayor supervivencia posible. Y ahí quiero escuchar a Lara y a Ainara, claro. Bueno, yo sí puedo poner lo que quiera dentro de un orden y una lógica, pero no tengo problemas específicos con farmacia, dentro de que son fármacos aprobados en cáncer de cabeza y cuello. Ainara, abre el micrófono. El primer caso, pues el seguir con Pembro y Pembro no funciona y añades platino 5-FU, pues lo entiendo. O sea, no sabes qué vas a conseguir de ese Pembro, porque si no funcionó al añadir, obviamente responde al platino 5-FU, no sabes si eso le va a valer para seguir o no, pero lo entiendo y lo he hecho sobre todo con cetuximab muchas veces. Es decir, están en mantenimiento con cetuximab después de haber pasado el platino y el taxano y vuelvo a añadir platino y taxano y a lo mejor no quito el cetuximab. Esa maniobra la puedo entender, aunque es venir de mantenimiento, no de una duda de falta de respuesta. Y el segundo caso me parece pues muy arriesgado. Es decir, ha salido bien. No sé si tienes otros que no han salido bien, porque es decir, aquí presentamos una serie de he tratado 15, le ha ido bien a 6 y le ha ido mal a tal. Entonces, le ha ido bien, obviamente, enhorabuena. Por el momento es una evidencia muy preliminar. Paciente que recibe Pembro sin tener un CPS. Yo no quisiera serlo. Es decir, preferiría que se me pusiese algo que tuviera más posibilidades que agarrándome la tierra de respuesta. Hombre, yo ahí tengo que decir que... La zona de la tráqueo tampoco es una zona libre de miedo. O sea, esa es la parte que comparto con Lara, pero hay que decir que la supervivencia global para la población completa de Pembro versus Extreme fue positiva para Pembro. Otra cosa es que... Ya ha salido la parte de los pacientes de 1 a 19 y Pembro monoterapia, no. Ya, pero eso es exploratorio. O sea, es un análisis postdoc. O sea, en sentido estricto no está mal hecho lo que ha hecho Santi. O sea, que quiero decir que... o sea, la aprobación es para CPS positivo. Sí, no, la aprobación. Pero no es la aprobación para CPS desconocido. O sea, que estamos hablando delante de mucha gente. No, por supuesto la aprobación es para CPS más del 1% y en otra situación no la puedes poner, pero como la adyuvancia en melanoma funciona y no se puede poner porque lo dice el ministerio. O sea, que una cosa es lo que no puedes hacer porque no te lo pagan y otra cosa es lo que no tiene sentido. El estudio, o sea, yo creo que el CPS nos ayuda y nos orienta sobre todo a seleccionar a qué pacientes podemos beneficiar más. Pero por algún motivo desconocido hay pacientes con CPS bajos que también responden. Sí, y me parece una línea. Lo hemos vivido. Me parece muy bueno cuando es agotado opciones, cuando es un paciente que no tiene otra opción. Claro, cuando pero es un paciente con una comorbilidad que no me queda otra cosa. Pero claro, que empezara por ahí ha salido bien, pero que si hubiera salido mal, tienes un problema. O sea, a mí me ha llamado la atención la cadencia de los tags. O sea, le has echado ahí un par de narices porque es verdad que de noviembre a febrero y luego, o sea, que no es que digas, venga, cada 8 semanas, venga, no, cada 6. O sea, la lesión la puedes ver y obviamente el paciente, si le hubiese ido mal, no se coloca la cánula.
Sí, Te sí, sí, viene sí, diciendo, no claramente. coloco la cánula, que tengo aquí un bulto. Pero yo creo que los que hemos vivido épocas donde nuestros fármacos no valían un duro y entonces hacíamos lo que queríamos con ellos y ahora nos hemos pasado a dejar de ser ahorradores y gastamos dinero, pues evidentemente tenemos que sujetar, no, o sea, quiero decir, acogernos a lo que está en ficha técnica, pero es cierto que yo creo que a la inmuno se le va a poder sacar mucho más partido cuando haya mucha más libertad para poder hacer cosas. O sea, que hay muchos fármacos quimioterápicos que ya han demostrado que producen muerte inmunogénica, las antraciclinas, los taxanos, o sea, son fármacos que pueden aumentar el número de neantígenos y que pueden hacer que un paciente vuelva a responderte a un tratamiento, que no en todos los tumores está funcionando, pero... Sí, pero no estamos hablando de esa maniobra, o sea, No. no estamos hablando de terceras líneas, cuartas líneas, de añadir antraciclina. No, pero es que si a mí por ejemplo, si tú me pones en mi hospital y yo me planteo en tercera línea querer retratar a un paciente con el anti-PD1 de turno que me dé la gana, viniendo de otro anti-PD1, lo más probable es que te reciba una llamada de farmacia y me digan que no y me obliguen a mandar bibliografía. O sea, yo creo que lo bonito y lo feo, pero en el fondo es lo que hace que nos parezcamos más a los cocineros con estrellas Michelin que a los que tienen o sea, con todos mis respetos, Folfos, Folfiris, con sin, o sea, que sota, caballo y rey, puntos, ya está, aquí se acaba toda la película y todos hacen lo mismo, es que nosotros nos tenemos que apañar con los enfermos que tenemos, que son particulares, con pocos fármacos. ¿Tú hubieses empezado Pembro sin tener CPS? Yo, desde luego, en vez de Taxol o Cetuxi o al platino o algún... Fíjate, si me hubiera puesto arriesgada... No te digo que no le hayas usado inmunoterapia en este paciente en algún momento, que por supuesto... No, por supuesto, pero yo me hubiera puesto con quimioterapia en primera instancia, pero en caso de que me hubiera puesto arriesgada, me hubiera puesto en un combo. Nunca me hubiera atrevido a arriesgarme a poner el pembro solo, porque por lo menos tendría la tranquilidad de que la respuesta lo tendría por la quimio. Pero en ese caso estaría poniendo el pembro un poco de forma imaginativa. Probablemente en esa situación hubiera puesto quimioterapia sola, considerando que también me quedaba una inmunoterapia para... Es que si me hablas de letálides o si me hablas de... Prueba lo que quieras, o pulmonares o adenopatías, pero un traqueostoma, si se cierra, tienes un problema. O sangra. Aquí te planteaste, Santi, la posibilidad de una intervención local. A lo mejor sí, podía haber esto fue discutido en comité, esto no se podía operar, no se podía operar ni radio muy local. Ni radiar tampoco. En realidad se había radiado hace muy poco tiempo. Entonces, a este paciente le fueron siguiendo los otorrinos con exploración mientras yo le iba tratando con la inmunoterapia. La razón fundamental, y que básicamente es lo que estamos viendo con la inmunoterapia, cuando hay muy poca carga de enfermedad, y si tú vas viendo al paciente de forma estrecha, etcétera, y no ves ningún signo clínico de progresión, etcétera, aunque el CPS sea bajo, o incluso como en este caso, que es un caso evidentemente más arriesgado, que lo hice yo, pues porque sé, bueno, en fin, tengo confianza en ciertas cosas que hago. Entonces, básicamente, cuando tú tienes muy poca carga de enfermedad y sigues estrechamente al paciente, hablas con los otorrinos que le vigilen, etcétera y tal, aunque no siempre puedes tener prueba de imagen exactamente cuando más te gustaría, porque el medio que tenemos es el que tenemos. Yo no podía hacerle el CPS, que eso es otro problema al que yo me tuve que enfrentar. Entonces, con tan poquita carga de enfermedad, cascarle un Extreme, un Tepex, pues sinceramente me parecía que merecía la pena intentarlo, ¿vale? Intentarlo. Y si luego progresaba, pues o bien cambiaba de línea, otra cosa. Pero que a lo que me refiero es que tenía margen. Y esto, cuando llevas ya muchos años utilizando la inmunoterapia, sabes que tienes margen. Tienes un margen para modificar tu estrategia si las cosas no van bien. En fin, no es simplemente es el TAC, es la exploración física, es lo que él te cuenta, es que tengas exploración por parte de los otorrinos, que en mi caso pues son enormemente colaboradores. Entonces, esto es vida real. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que su CPS sea 0? Es un 15%. Un 15%. ¿Vale? Entonces,
tú tienes que trabajar con probabilidades, ¿vale? Entonces, con lo que tienes. Con lo que tienes, con los medios que tienes, y no olvidemos que la recaída que tenía este señor era miserable. Pero en un sitio complejo. Sí, eso es lo que no te compro. Que una pseudoprogresión en la tráquea es que tú dices que se arregla. Pues no sé cómo se arregla. No van a cortar por tumor. No, pero a ver, Lara, no te progresa de golpe convirtiéndose en un tumor así, sangrándote con un vaso abierto y tal. No progresa así, ¿vale? Sobre todo si tú le estás haciendo un seguimiento estrecho y además los otorrinos le están explorando. ¿Entiendes? Y aparte de que él te va contando lo que tiene, etcétera y tal. Y aparte tú mismo, ¿sabes? Puedes ver la zona y no tiene ningún síntoma ni nada, el otorrino te dice que no ve nada, entonces, ¿por qué no vas a continuar? ¿Sabes? Entonces, o sea, ¿por qué no vas a continuar? No, continuar me refiero a continuar, una vez has empezado lo entiendo. Lo que yo no hubiese empezado, pero continuar pues sigue, obviamente. Pero, o sea, y con el seguimiento, obviamente, ahora le estás explicando mejor el seguimiento, o sea, pues claro que has tenido que estar explorándole continuamente, es que si no es un riesgo. Yo te digo que lo mismo, pero una letálide, sin problema. Sí, pero a lo que me refiero es que tú no sueles ver hiperprogresiones tremendas, etcétera. Es que es rarísimo ver hiperprogresiones de estas que en una semana te crece y eso se convierte y tal y le va a obstruir. Eso es que eso es rarísimo, es excepcional. Yo no he tenido ningún paciente así, ninguno. Y he tratado a muchos, igual que vosotros. Bueno, chicos, como veis, esto estamos casi un cuarto de hora fuera de tiempo en el fragor de la batalla. Claro. Hemos sido unos auténticos palomos porque nos lo hemos comido nosotros solitos y no hemos dejado, bueno, no es que no hayamos dejado, realmente es que no han entrado preguntas porque si no, por supuesto, les hubiera dado preeminencia y paso, pero es que no ha habido. Entonces, realmente, claro, Santi, es que nos has puesto, esto tenemos que incluso quedar un pasar y continuar todo el tiempo porque da para mucho. No, si yo lo que quería era generar, generar debate, evidentemente. Si lo llegas a avisar, te ponemos de primero. Y claro, y estamos todos caso, y ya los nuestros. Bueno, pues si yo era consciente de que esto iba a generar debate. Ibas a provocar. Tú venías como chico único y como sabes que estás consentido, dices, pues yo las voy a provocar. Y no nos has provocado. Y ya está, claro, ¿no? efectivamente, claro que sí. O provocadas quedamos. Esto no va a quedar aquí. Bueno, pues nada, tenemos que ir cerrando. Como conclusiones, pues yo creo que las hemos ido sacando durante todo el debate. Lo primero que tenemos que considerar es que hay muchísimos factores a considerar en nuestros pacientes. Esto no son ni señores ni señoras sanas que de repente tienen un tumor en la vida y se presentan con toda su salud para que hagamos lo que podamos con ellos, sino que, como hemos visto en los casos, hay de todo, desde hábitos tóxicos a patologías crónicas, a complicaciones pasadas, presentes, pancreatitis, EPOS, cardiopatías, hepatopatías, de todo. Todo este contexto de los pacientes hay que considerarlo desde un punto de vista internístico y esto lo quiero decir, el oncólogo que no se arrime a la parte clínica y internística de sus pacientes no va a tener buenos resultados con ellos. Si no tiene una ayuda, si es un oncólogo molecular exclusivo y tiene una ayuda, entonces vale, pero si no, le toca pringar y saber considerar todo esto, en qué consiste para adaptar los tratamientos al paciente en cuestión. Efectivamente, otro concepto clave es la adaptación terapéutica. Aquí hay pacientes individuales que cuando los ves entrar por la puerta son de su padre y de su madre, en lo físico, en lo psíquico y en lo social. Estos tampoco son personas así tipo homogéneo, que vienen con pulseritas y que están dispuestos a asociarse y a hacer todo lo que haga falta para que todo salga bien. Algunos lo que quieren es que todo salga mal, como dice Ainara, hay que intentar convencerles de que tienen opciones porque suelen tener unas personalidades un poco intensas y radicales. Esto es fundamental. Entonces, sobre la base de sus características y de sus peculiaridades hay que hacer una adaptación terapéutica dentro de nuestras posibilidades. A veces para arriba, a veces para abajo y a veces incluso cambiando nuestra perspectiva inicial a favor de la decisión del paciente. Otra cosa importantísima que tenemos que tener como conclusión es cuál es nuestro objetivo con un paciente en particular, porque puede ser una supervivencia global, puede ser una supervivencia libre de progresión, porque lo que queremos es que el paciente mantenga una calidad de vida por una serie de circunstancias y una actividad que no se modifique, o lo que queremos es el beneficio clínico al menor coste posible. Son objetivos diferentes y son diferentes para distintos pacientes. Otra cosa que es importantísima y que no me canso de decir es lo que ya soporte. Alguien se lo tiene que dar.
con nosotros, o atención primaria o enfermería, estos pacientes se mueren de las complicaciones. Ya podemos ponernos exquisitos y darles el tratamiento más adecuado, que luego se nos pueden escapar por sus patologías. Y finalmente, acordaos todos, compañeros, que existen las toxicidades tardías de la inmunoterapia. No esperamos toxicidades tardías del cetuximab más que el escaldamiento habitual si toman el sol y las uñas caídas por los suelos, y el magnesio siempre suplementado de una o de otra manera, pero la inmunoterapia puede dar sustos varios años después del inicio de su uso. Por lo tanto, si realmente nos han dado como instrucción el cortar el tratamiento a los 2 años, cualquier operación posterior tiene que hacerse con pies de plomo, porque yo no he dejado a la mía que se asome, que está llorando en la puerta, así que eres más buena que yo. Total. No, es que siempre tiene que hacer siempre sale en el último minuto. Es la estrella, pues la estrella invitada. Ojo a las toxicidades tardías, y yo creo que con estas conclusiones y con el debate que suscitemos, me gustaría que Lisardo, que se ha quedado todo el tiempo, nos diga unas palabras sobre lo que le ha parecido nuestra reunión y que cierre el evento como presidente de Tomokaku. ¿Nos parece? Perfecto. Adelante, Lisardo, tú cierras y despides. Pero tienes que abrir el micrófono, porque si no solo te vemos pero no te oímos. Perdón, que yo lo he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho de todas las discusiones, especialmente la última, que ha sido bastante polémica, pero que ha estado todo muy bien, yo me lo he pasado muy bien. Así que muchas gracias a los 4 y ya os invito, el 15 de marzo vamos a hacer un evento presencial en la calle Goya. Vamos a hablar también de inmunoterapia en estadios iniciales y vamos a hablar de inmunoterapia en estadios avanzados y de segundas líneas, etcétera. Así que en la página del Tomakaku lo vais a ver todo. 15 de marzo, nos vemos. Y muchas gracias a los que habéis estado allí detrás de los ordenadores, a Emiral por organizarlo y a MSD otra vez, por supuesto. Así que sin más, pues lo damos por concluido, ¿no? Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, un placer. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.